Y lo primero que les voy a plantear, digamos, es las condiciones de operación del curso en función del programa que ustedes están viendo y que está publicado en el aula hace ya aproximadamente 2 semanas, donde están las condiciones, digamos, básicas del ramo. Aparte las unidades temáticas, que esas las voy a ir planteando en la medida que las vayamos desarrollando en el curso. También voy a hablar de la bibliografía, y voy a partir con la bibliografía. Si bien es cierto, hay 3 textos, yo aconsejo este texto como el guía. Finanzas corporativas de Ross, Westerfeld y Jaffe. La universidad tiene hasta la edición 2015, yo acá pongo la más antigua recomendable. Obviamente que las más actualizadas, por supuesto que sirven, pero pongo la más antigua recomendable, que es la del 2013. ¿Ok? Me parece que la última edición es la del 2015 que está disponible. Ese es el texto guía que yo recomiendo, los otros también, por supuesto, pero si me dan a elegir uno en el cual concentrarse, es el Ross, Westerfeld y Jaffe. Las evaluaciones. Las evaluaciones consideran una primera prueba de cátedra con una ponderación de un 40%, el 6 de octubre del 2021. Una segunda prueba de cátedra que pondera el 45%, el 24 de noviembre del 2021. Controles y casos, 15%. Esos controles y casos básicamente debiera ser 3 controles o 2 controles y un trabajo. Eso, un ratito más, se va a conectar el ayudante para que, bueno, presentarlo primero, después que definan los horarios de ayudantía según la metodología para seleccionar el horario que él les plantee, y ahí también le voy a indicar, digamos, el tema de la cantidad de controles, para que también, en función del horario de ayudantía que él defina, lo programen desde ya. Finalmente, tener presente que, y voy a leer esta parte para que ustedes tengan claro, porque me lo preguntan habitualmente cercano al final del semestre, y para que sepan que está publicado desde el inicio del semestre, y esta asignatura, contempla un examen adicional a los instrumentos antes mencionados, o sea, las pruebas de cátedra, controles y trabajo y tarea, que incluirán toda la materia del curso, el cual podrán cursar los alumnos que se encuentren al final del semestre en alguna de las siguientes situaciones. Son 2 situaciones mutuamente excluyentes. Primera, no haber rendido alguna de las pruebas de cátedra y o controles durante el semestre, en cuyo caso la nota obtenida en el examen corresponderá a la nota de dicha evaluación. O sea, si alguien faltó alguna cátedra o algún control y su asistencia o su inasistencia está debidamente justificada de acuerdo a la norma de la escuela, en esa prueba recuperativa, digamos, le permite cubrir esa nota faltante. Y en segundo lugar, habiendo rendido todas las pruebas, trabajo, tareas, controles del semestre, llegar con un promedio final inferior a 4, pero igual o superior a 3,8. Esas personas que no estarían aprobando la asignatura, pero terminaron con una nota final 3,8 o 3,9, podrán rendir este examen. Y ahí se pueden dar las siguientes situaciones. Si el alumno tiene una nota igual o superior a 4 en el examen, entonces aprobará el curso con nota 4. Si el alumno obtiene en el examen una nota inferior a 4, entonces reprobará el curso con el mismo promedio final con el que se presentó dicho examen. Por lo tanto, esas son las condiciones del examen que está definido, digamos, al final del curso. La fecha del examen la vamos a definir, ¿no es cierto?, una vez que se hayan entregado las notas de la segunda prueba de cátedra. Dime. Si en el examen saco una nota 6, por ejemplo, ¿me quedo con 4 entonces? Apruebas con un 4. Vale. Pero si estás en este escenario... Ah, no, sí, obvio. En ese escenario, porque en el otro escenario reemplaza la nota faltante. No importa la nota que te saques, tiene que ser mayor a 4 para que apruebes. Apruebas con un 4. Eso es respecto al examen. Las unidades del programa las voy presentando a la medida que las vayamos desarrollando. Eso no... Y los demás datos que ustedes quieran explorar, identificar que están en el examen, pueden revisar el examen, ¿no es cierto? Perdón, el programa que está en el aula, en la parte de noticias y avisos. No sé si las clases son de carácter expositivo.
yo voy presentando las unidades temáticas con esta modalidad. Los que han tenido clases conmigo ya saben cuál es la forma de operar. Los que tuvieron contabilidad financiera conmigo en la misma forma, digamos, que he trabajado siempre en estas clases sincrónicas. Los alumnos que tengan preguntas, por dudas que se vayan presentando por la materia, por favor me la hacen presente de inmediato. O sea, háganlo de preferencia por micrófono. Si no tienen posibilidad de contactarse por micrófono porque tienen algún problema de conexión o tienen algún desperfecto en el equipo que estén usando, lo hacen obviamente por chat, pero idealmente que sea por micrófono porque el chat me obliga a ir y volver, y ahí perdemos algunos minutos que en el desarrollo del módulo suman, porque como ahora tenemos clases que son de 70 y no de 90 minutos, tenemos que optimizar el desarrollo de la sesión. Si voy muy rápido, interrúmpanme, díganme, profe, ponga el freno, vaya un poquito más lento, explique de nuevo este tema. No tengo la más mínima complicación en repetir las veces que sea necesario un concepto hasta que quede claro. Así que en ese sentido pregunten las veces que requieran para que aclaren los conceptos y vayamos avanzando con un grado, ¿no es cierto?, de profundización de los conceptos que sea homogéneo. Eso por mi parte, no sé si hay alguna duda o consulta antes de que comencemos. Todo bien, profe. Perfecto, partimos entonces. Y partimos con la presentación que ustedes ya, que también está en el aula, ¿no es cierto?, y que corresponde a la presentación base que vamos a usar en el módulo, salvo algunos temas en particular que yo les voy a ir entregando en la medida que se requiera. Y en este orden vamos a partir aclarando algunos, o reforzando, porque no estos no son, salvo los dos últimos de estos conceptos básicos, los demás conceptos son temas que vienen de contabilidad financiera, pero que es necesario tener presente porque se van a utilizar con absoluta continuidad en el desarrollo del curso, y por lo tanto necesitamos tener presente y tener claro lo que estos conceptos involucran. Entonces partimos con los conceptos básicos para después centrarnos básicamente en cuáles son los objetivos de la administración financiera y cuáles son las decisiones financieras que tenemos. Partimos por los conceptos básicos, y que son conceptos que provienen de la contabilidad, esencialmente. ¿Ok? Partimos por el concepto de activos. ¿Qué es lo que son los activos de una empresa? Y ahí me gustaría que ustedes aportaran, porque todos tienen hecho. Ese concepto proviene de la contabilidad financiera. Son los activos. Son bienes o servicios que la empresa necesita para realizar su giro. Perfecta tu definición. Te felicito. Esos son los bienes y servicios que están a nombre de una empresa, ¿no es cierto?, y que la empresa necesita para desarrollar su giro. Eso es. Esos son los activos. Importante dentro de la definición para que ya le vayamos dando un enfoque financiero, porque contablemente son todos los activos que la empresa tiene registrados, todos los bienes, perdón, y derechos que la empresa tiene registrado a su nombre y que le permiten desarrollar el giro. Financieramente nosotros tenemos además que asegurarnos que esos activos sean necesarios. ¿Ok? Porque contablemente la contabilidad no diferencia si el activo es necesario o no. Asume que es necesario porque si no, no tiene mucho sentido que una empresa invierta en activos que no necesita. Pero la contabilidad los debe registrar igual. Desde el punto de vista financiero, cuando nosotros decimos, ok, pero estos activos ¿son necesarios para desarrollar el giro o no? Entonces, ahí tenemos cuestionamiento. Como veíamos en contabilidad financiera, estos activos también se clasifican en corrientes y no corrientes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El plazo, si es de un año o menos de un año. Ok, los corrientes son activos, ¿no es cierto?, que debieran transformarse en efectivo, o sea, liquidarse antes de un año. Los no corrientes son activos que tienen una vida útil superior a un año.
¿Mm? Esa es la diferencia básica entre los activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son activos más a largo plazo, que la empresa los va a usar por un periodo superior a un año. Los activos corrientes no, son activos que se debieran liquidar, por lo tanto transformar en efectivo antes de un año. Y los no corrientes se clasifican en inmovilizados, o como dice la NIC número 1, propiedades, planta y equipo, o la NIC número 16, que es la NIC de activos inmovilizados, propiedades, planta y equipo, o también denominados activos fijos, activos intangibles y activos financieros. La clasificación de estos activos, ¿no es cierto?, nosotros la vimos en contabilidad financiera. Inmovilizados son, brevemente las voy a reforzar, inmovilizados son todos aquellos activos físicos que la empresa dispone para realizar su giro. Y ahí específicamente estamos hablando de maquinaria, equipo, vehículos, bienes raíces, computadores, la parte hardware. Esos son activos inmovilizados o fijos. Los intangibles son derechos. Como su nombre lo indica, los activos intangibles no son activos físicos. Por lo tanto, los activos intangibles son derechos que la empresa tiene que le permiten desarrollar su giro, ¿cierto? Ahí tenemos esencialmente lo que son las concesiones, lo que son las franquicias, lo que son los royalties de activos intangibles. Y los activos financieros son inversiones que la empresa ha hecho en instrumentos financieros, bonos, acciones, instrumentos que en general, ¿no es cierto?, que se transan en el mercado de capitales y que se han invertido en un horizonte de inversión mayor a un año. Por eso categorizado como periodos inferiores a un año, estarían categorizadas, ¿no es cierto?, en activos corrientes. Y esas son las clasificaciones de activos. Dentro de los activos financieros también, si una empresa tiene participación en la propiedad de otra, esa participación en la propiedad de otra también es un activo financiero. O sea, si una empresa, por ejemplo, tiene el 10% del patrimonio de otra compañía, eso se clasifica como activo financiero. ¿Y las acciones, profe? ¿También? ¿Las acciones o no? Podrían ser acciones, sí, perfectamente. Tú podrías tener el 10% de una sociedad anónima y por lo tanto ese 10% estaría constituido por acciones. Pero tú también podrías tener como empresa el 10% de una sociedad de responsabilidad limitada. Y ellas no son acciones. Oh, yeah. ¿Se entiende? Uh-huh. Esos serían los activos. ¿Alguna duda con los activos? Ok. ¿Qué es lo que son los pasivos? Los pasivos son nuestro financiamiento con deuda. O sea, la parte de los activos que la empresa ha financiado con deuda. Deuda significa financiamiento con terceros. La clasificación sigue la misma lógica, el mismo criterio que los activos, donde los pasivos se separan en corrientes y no corrientes. ¿Cuál es el criterio de clasificación acá? Los pasivos corrientes son deudas a menos de un año y los pasivos no corrientes son deudas a más de un año. Esa es la clasificación. O sea, lo corriente y no corriente en el caso de los pasivos está marcado esencialmente por la vigencia de la deuda. Deudas cortas, corrientes, deudas largas, no corrientes. Y como digo, siempre digamos que presento estos conceptos en contabilidad financiera, cuando hablamos nosotros de pasivos corrientes, debemos incorporar dentro de los pasivos corrientes la proporción de los pasivos no corrientes que vencen antes de un año. Me explico. Si nosotros tenemos una deuda, un pasivo, un crédito a 4 años, el primer año es pasivo corriente. O sea, todo lo que debemos, el capital que debemos al primer año es pasivo corriente. Lo que debemos del segundo al cuarto año es pasivo no corriente. Patrimonio. Que el patrimonio, ¿no es cierto?, es el aporte de los dueños.
Y el aporte de los dueños, ¿no es cierto?, se puede enterar esencialmente por dos vías: capital y utilidades retenidas. El capital, aporte formal de los propietarios. Eso es el capital. El aporte que los propietarios constituyen, ¿no es cierto?, habitualmente por escritura pública, instrumento legal, donde ellos formalmente, de su patrimonio personal, aportan bienes o dinero para una compañía. Eso es el capital. Y las utilidades retenidas, en cambio, corresponden a utilidades que la empresa generó en periodos anteriores y que no fue distribuida a los dueños, sino que fue reinvertida dentro de la empresa. Esas son las utilidades retenidas. Entonces, conceptualmente, si bien es cierto, ambas, el aporte del propietario, el capital es un aporte directo de los propietarios. Las utilidades retenidas son un aporte indirecto porque las utilidades las generó la empresa. Y los propietarios que hicieron no distribuirse esas utilidades, sino que reinvertirlas dentro de la compañía. Esa es la diferencia que tenemos entre capital y utilidades retenidas. Pero ambos conceptos forman parte del patrimonio. Profe, ¿Dale? ¿los sueldos forman parte de los gastos, por ejemplo, de la Sí, contabilidad? claro. Entonces, si en vez de yo sacar las utilidades, me aumento el sueldo yo como gerente, por ejemplo, si fuera el gerente general, quedaría con utilidades retenidas cero y sería como que Lo que pasa es que para diagramar la figura que tú estás planteando, el gerente general tendría que además ser socio de la empresa. Ah, claro, por eso lo digo, por ejemplo, si yo hago una empresa... Claro, si yo soy el dueño de la compañía o uno de los dueños de la compañía y además soy el gerente general, Claro, claro. en estricto rigor, como gerente general me corresponde un sueldo. Claro, como mismo empleado. Y como socio de la compañía me corresponde la participación en los resultados. Pero son dos roles en la misma persona. ¿Se entiende? Claro, pero si yo, bueno, eso sí. Pero si yo me aumento el sueldo a mí, O sea, si tú te aumentas el sueldo y tú tienes otros socios, primero los otros socios tienen que aprobarlo. No te lo puedes aumentar tú directamente. claro, ya entiendo. Y si los otros socios lo aprueban, está bien. Lo que pasa es que tú cumples dos roles. Primero cumples el rol de, tú eres el manager de la compañía, tú eres el que está gestionando la compañía. Por lo tanto, si tú estás dedicándole tiempo a la empresa, tu trabajo es gestionar la compañía y los otros socios tienen solamente son aportantes de capital, pero no participan en la gestión, por supuesto que a ti te corresponde una retribución distinta. Primero No, la claro, retribución por tu trabajo, y esa retribución por tu trabajo es el sueldo. Lo otro es la retribución por el aporte capital, que es equivalente a la que tienen el resto de los socios que no están trabajando en la compañía. Claro. No, yo lo voy como más que todo por el lado de que si yo me aumento el sueldo mío y declaro utilidades cero, después yo con el sueldo puedo repartirlo entre los socios y no pago impuestos. Esa es la pregunta. Si... No, es que ahí tienes otro tema. Si tú te aumentas el sueldo, tú pagas impuestos. No pagas impuestos a la empresa, pero lo pagas tú. Claro. No, tenía esa duda ahí como de... O sea, se puede hacer eso, se podría, digamos, pero desde el punto de vista impositivo, los impuestos de primera categoría, que son los impuestos que afectan al factor capital, esencialmente a las empresas, las tasas son del 25 o 27%. En cambio, los impuestos que afectan a las personas pueden llegar a tasas del 40%. Por lo tanto, si tú te aumentas el sueldo para a través del sueldo distribuir la utilidad a los dueños, te sale mucho más caro. caro, porque el impuesto es mayor. No tiene mucho sentido. Vale, profe. Buenas tardes, profesor. Junto con saludarlo y esperando que se encuentre bien. Aparte, agradecer, o sea, de decirle que para mí es un privilegio tenerlo como profesor de nuevo. Disculpe por devolverme, pero tengo una pregunta acerca de los pasivos. Usted dijo que los corrientes son pasivos
menor de un año y los no corrientes son pasivos a más de un año. Así Pero es. quiero preguntar, en el caso de que, por ejemplo, si yo pido un préstamo al banco y tengo que ir pagando mes a mes, pero el préstamo lo pago al fin de 5 años, ¿qué pasa ahí? Ok. Primero que todo, agradezco tus palabras. Yo también mucho gusto tenerte de nuevo aquí, o sea, tenerte como alumno. Si tú tomas un crédito de 60 cuotas, por ejemplo, que es lo clásico, ¿no? El pago de cuotas mensuales. Las primeras 12 cuotas, pero la parte capital de las primeras 12 cuotas, no los intereses, la parte capital de las primeras 12 cuotas es pasivo corriente. De la cuota 13 a la 60, en la parte capital es pasivo no corriente. ¿Se entiende? Ya. Sí, muchas gracias, profesor. Lo tienes que abrir. Un pasivo a largo plazo lo tienes que abrir. Porque lo Ujú. primero que uno se le viene, ¿no es cierto?, a la cabeza decir, oye, pero si, ¿a cuánto el crédito? ¿A 5 años? Ah, pasivo no corriente. Claro, pero el pasivo no corriente es lo que se paga después de un año, pues. Pero lo que tú pagas el próximo año es pasivo corriente. Entiendo, profesor, muchas gracias. Pues nada. ¿Alguna otra duda? Permiso, profe. Igual es como jugar un poco con la parte legal porque como que cubres la parte corriente en el año y después te abres a jugar con la otra parte no corriente por el otro plazo. ¿Sí? Pero no jugar, sino que la estás clasificando. Y es O sea, jugar como legalmente. O sea, que legalmente no tiene mayor efecto, esto es un efecto solo financiero, porque legalmente tú tienes que pagar las cuotas en tiempo y forma. Punto. Y acá lo que estás diciendo, y que me parece que es lo correcto, porque lo incorrecto sería colocar el 100% de un pasivo no corriente aquí, incluyendo lo que vence en un año. Eso es distorsionar la cifra, porque estás mostrando una situación que no es real. En el ejemplo que le decía al compañero, si el crédito vence, si el crédito yo lo tomo hoy día en 60 cuotas mensuales, son 5 años. Y yo pongo todas las cuotas de la 1 a la 60, aquí, el saldo capital, por supuesto, no es correcto, porque las primeras 12 cuotas vencen aquí. De la cuota 13 a la 60 vencen acá. Esa es la manera correcta de plantearlo. Y esto es dinámico, porque después usted, al final del primer año, ya pagaron las primeras 12 cuotas, ¿no? Por lo tanto, le quedan de la 13 a la 60. Bueno, aquí van a ir de la 13 a la 24. Y de aquí de la 25 a la 60 se mantienen aquí. Y va bajando. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa figura? Por mi parte, yo sí, profesor. Se va reduciendo el pasivo no corriente. Se va pasando al pasivo en la medida que vas pagando el crédito. Eso es el concepto, ¿no es cierto?, entonces, entre activos, pasivos y patrimonio. Yo de inmediato, antes de ir a ingresos y egresos, me salto a la ecuación contable fundamental, que es otro tema que en contabilidad financiera, ¿no es cierto?, vimos en absoluto detalle. ¿Dale? Entonces, de la cuenta 1 a la 13, de la cuota 1 a la 13, ¿es corriente? De la 1 a la 12. Ah, si es que son mensuales. Es que son mensuales. ¿Entiendes? Porque la 13 ya está en el año 2. Sí, profe, gracias, que me confundí. Ecuación contable fundamental. Activos igual pasivos más patrimonio. Esto, muchachos, que yo lo reforcé tremendamente en contabilidad financiera, sigue teniendo la misma tremenda importancia en finanzas. ¿Por qué? Porque en la primera parte de lo que es gestión financiera, cuando veamos diagnóstico financiero, vamos a trabajar con los estados finales de la contabilidad, y a diferencia de lo que hicimos en contabilidad financiera, que nos preocupábamos esencialmente, ¿no es cierto?, de registrar los hechos económicos y construir los estados finales de la contabilidad, aquí nos vamos a preocupar de interpretar los estados finales de la contabilidad. Pero por supuesto que para interpretarlo, y era lo que yo les mencionaba a los de ustedes que hicieron conmigo el curso de contabilidad financiera, en su momento, yo les mencionaba la importancia de saber registrar
y construir los estados finales de contabilidad. Porque cuando tú interpretas algo, tienes que saber la génesis de eso. ¿Cómo voy a interpretar algo que no sé cómo se construyó? Entonces, sabiendo cómo se contabilizan los activos, los pasivos, el patrimonio, cómo se genera el proceso, ¿no es cierto?, de construcción de los estados finales en la contabilidad, vamos a estar en mucho mejores condiciones de poder interpretar. Ese es un poco el objetivo. Bueno, y la ecuación contable fundamental, los activos que tiene la empresa son iguales al financiamiento que la compañía tiene. Es decir, los activos de la empresa están financiados con deudas y o con patrimonio. Recordando que las deudas pueden ser cero. O sea, una empresa puede estar financiada 100% con patrimonio, por supuesto. Pero lo que no puede ser cero es el patrimonio. Porque si el patrimonio es cero, significa que la empresa no tiene dueño. Ingresos. Como decíamos en contabilidad financiera, ¿no es cierto? ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son cuentas de resultado, cuentas de ganancia, que reflejan, ¿no es cierto?, lo que la empresa obtiene por el desarrollo de su giro, por la venta de un producto, por la producción y venta de un producto, por la comercialización del producto, por la prestación del servicio. Obtiene ingresos, que son los ingresos regulares, ¿no? Y esas son cuentas de ganancia. Y esos ingresos se pueden clasificar en operacionales y no operacionales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Es que los ingresos operacionales son ingresos que provienen del giro de la empresa. O sea, son ingresos que están relacionados directamente con el giro, absolutamente con el giro. En cambio, los ingresos no operacionales son ingresos complementarios, ingresos que no tienen directa relación con el giro. ¿Son generados por la empresa? Sí, naturalmente, pero no tienen una directa relación con el giro principal de la compañía, no tienen una directa relación con lo que se denomina el core business de la empresa. Les voy a poner un ejemplo, chicos, si hay alguien que me ha escuchado este ejemplo en otro ámbito, disculpa ahí si se lo va a repetir, pero que me parece muy bueno el contexto del ejemplo, para explicar lo que obedece, digamos, a mi experiencia práctica siendo director de empresa. Una empresa agrícola. Y, por ejemplo, uno de los productos que nosotros tenemos en esta empresa agrícola, ¿no es cierto?, que tiene dos líneas de producto, pero uno de ellos es la producción y venta al por mayor, ¿sí?, de tomates en invernadero. Entonces, ¿qué vendemos nosotros? Regularmente vendemos tomates, cuando viene la época de la cosecha, y cuando termina la época de la cosecha, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que, las plantas de los tomates son plantas que te duran una vez. O sea, tú plantas, crece el tomate, crece la planta, da el fruto, y la planta muere. No es como un árbol que tiene varios ciclos, esta no, tiene un solo ciclo. Entonces nosotros arrancamos la planta, cuando tenemos que repetir el proceso para otra temporada de siembra y cosecha, arrancamos la planta para volver a plantar nuevamente, y esta planta la vendemos como forraje como alimento para ganado. En ese contexto, ¿cuál de esas es ingreso operacional y cuál de esos es ingreso no operacional? El tomate sería operacional y los no operacionales sería el forraje, ¿cierto? Perfecto, maestro. Absolutamente de acuerdo contigo. Eso es. Ese es un ejemplo de definición. Esa definición la hace la compañía. Alguien podría decir, pero profe, ustedes cada vez que sacan plantas venden forraje. Venden, digamos, las plantas para forraje. Sí, pero no es nuestro giro vender plantas para forraje. Vendemos la planta para forraje porque excepcionalmente encontramos a alguien que las quiera comprar, pero no nos dedicamos a vender plantas para forraje. Porque si no andaríamos por todos los campos comprando las plantas que le sobran a todos los productores de tomate y de otros productos, y se las venderíamos y haríamos del negocio del forraje nuestro core business. No.
entre botarlas y Profesor, venderlas. Obvio que las sería vendemos, porque generamos un ingreso que es marginal, pero está fuera del core business, pero es parte de los ingresos que la empresa genera. ¿Perdón? Profesor, sería, por ejemplo, un criadero de caballos que se dedica a vender caballos, pero hay guano, entonces el core business sería los caballos, pero el guano lo pueden Bueno, vender a o otros sea, si alguien productores. si alguien te lo compra y te lo compra para fertilizante, ¿ah? Sí, po. Por eso, por supuesto, lógico, absolutamente. Y si tú tienes un aserradero que lo que haces es vender madera procesada, el aserrín lo puedes vender para combustible. Por supuesto. O sea, pero eso es, esa es la definición que a través de estos ejemplos quiero plantear. Cuando uno identifica los ingresos, tiene que ser capaz de separar qué es lo que es el core business y qué es lo que es no operacional. Eso lo define la empresa. Ojo, la empresa. Aquí no hay, profe, ¿cuál es la fórmula para decir que es un ingreso operacional? Nada, no hay fórmula. Eso lo define la compañía, porque la compañía define cuál es su core business. Yo podría decir, el core business de esta compañía es, nosotros tenemos plantadas como 3 hectáreas de tomate en invernadero. Es vender tomate en invernadero y forraje. Y resulta que los dos serían ingresos operacionales. Porque tenemos 2 líneas de producto. Eso lo estoy simulando, ¿no? Porque no es real. Nosotros tenemos una sola. El forraje lo consideramos como ingreso no operacional, pero es que es nuestra definición. Por eso digo, ustedes lo tienen que definir. Lo que es importante desde el punto de vista financiero, esta definición. Desde el punto de vista contable, muchachos, empieza esta línea. ¿Cuáles son los ingresos de la empresa? Porque son cuentas de resultados, son cuentas de ganancia que, qué sé yo, se anotan al haber en la estructura del libro mayor, ¿no es cierto? Y son cuentas que meten el patrimonio de los propietarios. Y hasta ahí llegó. Desde el punto de vista financiero, vamos a pedir, pero perfecto, seguimos esa línea. Pero ahora dime, ¿cuáles de esos corresponden al core business de la empresa y cuáles son complementarios? Porque lo lógico, muy de inmediato, lo lógico en términos en términos de participación, muchachos, en términos de ¿cómo se llama? Sé que se puso aquí. Pero en términos de números, ¿no es cierto?, nos dé un porcentaje altísimo de lo operacional. Lo operacional tiene que ser, aquí vayamos a lo que es la ley de Pareto, el 80-20. Mínimo lo operacional tiene que ser el 80% de los ingresos totales. Mínimo. Lo no operacional es residual, es eventual, es excepcional, es extraordinario, pónganle los adjetivos que quieran. Pero no debe ser algo frecuente, y si es frecuente no debe ser algo significativo en términos de volumen. Eso es un ingreso no operacional. Perdón, una compañera me quería hacer una pregunta. Sí, los no operacionales siempre tienen que salir como de lo operacional. Me refiero así como daban el ejemplo del guano, no sé qué. O no necesariamente pueden ser como dos. No necesariamente, porque en el caso del guano, en el caso de las plantas para forraje, en el caso del aserrín, efectivamente, como tú bien indicas, son desperdicios prácticamente, más que desperdicios, desechos, que nosotros sacamos, que le podemos sacar un valor comercial. Pero también podríamos tener como ingresos no operacionales, por ejemplo, los ingresos financieros que me podría provocar el depositar dinero en el banco. Por ejemplo, me sobró dinero en un mes, me sobró en el efectivo, lo deposito en un banco, genero intereses por recibir, y eso sería un ingreso financiero. ¿Ese es un ingreso operacional o no operacional? No operacional. Absolutamente. Y ahí, en función de lo que preguntaste tú, me parece, ¿tiene relación con ese ingreso no operacional? ¿Se desprendió del giro o se desprendió de otra actividad? Claramente de otra actividad. No tiene relación con el guano o el aserrín o las plantas de forraje. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Ok, finalmente, muchachos, algo que
finanzas tiene absoluta relación, o más que relación, absoluta importancia tiene esta relación, la diferencia que hay entre ingresos y entradas. Esta es una relación súper importante, súper importante. Los ingresos siguen el concepto de devengado. ¿Qué significa eso? Que los ingresos se registran en el momento en que se pactan. Y esto proviene de la contabilidad. Lo que vimos en contabilidad financiera, si en el curso conmigo, contabilidad financiera, vimos, ¿no es cierto?, que los ingresos se registran en el momento que se pactan, independientemente del pago. En cambio, ¿qué es lo que es una entrada? Una entrada es un incremento del efectivo, es dinero recibido, eso es una entrada, dinero que me llegó, dinero que percibí. Por lo tanto, no son sinónimos, ni mucho menos. Las entradas son un incremento del efectivo, los ingresos, ¿no es cierto?, son cuentas de ganancia, que se registran en el momento en que la operación se pacta. Los ingresos y las entradas pueden coincidir, sí, por supuesto que pueden coincidir. ¿Cuándo coinciden? Cuando yo vendo al contado. Si yo percibí el ingreso al contado, ingresos y entradas coincidieron, no son sinónimos, coincidieron, que es distinto. Y la mejor forma de validar ese ejemplo es una venta al contado. Yo facturé hoy día 10 millones y vino el cliente y me pagó los 10 millones, me hizo una transferencia en efectivo de inmediato. Ok, el ingreso fue por 10 millones y la entrada fue por 10 millones. Por lo tanto, ¿qué es importante desde el punto de vista financiero? Que los ingresos se transformen siempre en entradas. Siempre. Porque si un ingreso no se transforma en entrada, significa que ahí tenemos automáticamente un ingreso que hay que reversar. Porque tenemos, o estamos en la presencia de un deudor incobrable. Pero ahí sería, se va a DICOM, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Se va a DICOM. Ah, no, bueno, esas son... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué medidas tenemos cuando un cliente no nos paga? Pero eso no es financiero, eso es legal. Desde el punto de vista financiero, ¿qué tienes que hacer cuando un cliente no te paga? Reversar el ingreso. Porque si el ingreso no se transforma en entrada en algún momento en el tiempo, tienes que reversar el ingreso. Porque se transformó en un deudor incobrable. Independientemente de las acciones legales que tú sigas después con ese deudor incobrable. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Egresos. Lo mismo. Operacionales. No operacionales. Igual que esto lo plantea la financiera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que son los egresos? Los egresos son sacrificios de valor, sacrificios económicos, necesarios para generar ingresos. Esos son los egresos. Sacrificios de valor, sacrificios económicos necesarios para generar ingresos. Los ingresos que son necesarios para generar ingresos, contablemente son cuentas de pérdida. Y se clasifican en costos y gastos. Entonces, operacionales vamos a tener costos. No operacionales, solo gastos. Y aquí reiterar lo que definía en contabilidad financiera. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Ambos son ingresos, pero los costos son dos diferencias esencialmente entre costos y gastos. Los costos tú lo puedes identificar directamente en el producto o servicio que estás generando. Son parte del producto o servicio que estás generando. Los gastos no. Los gastos yo no los puedo identificar en un producto o servicio. Si mi producto o servicio es la fabricación de celulares, ¿no es cierto?, la pantalla del celular, la carcasa del celular, los componentes internos del mecanismo, esos son todos materia prima, eso es costo. La máquina que me armó el celular, o si el celular fue armado a mano, la hora hombre
dedicada a armar el celular es costo. El envase en el cual vendemos el celular, entregamos el celular, la caja que viene con el kit, etcétera, costo. Pero el sueldo del gerente general, los gastos financieros que pagamos por la deuda para comprar las máquinas para hacer los celulares, las campañas promocionales, esos son gastos. Entonces, lo primero es la identificación en sí, el costo está o no, digamos, si el ingreso está o no directamente relacionado con el producto o servicio. Lo que está directamente identificado con el producto o servicio, costo, los otros son gastos. Y en segundo lugar, como expliqué en su momento también en contabilidad financiera, los costos siempre se activan primero. Los costos, cuando ustedes incurren en un costo, eso va al activo de la empresa. Y va a ir al estado de resultados cuando ustedes vendan el producto o presten el servicio. Mientras no vendan el producto o presten el servicio, va a estar en el inventario de materias primas, en el inventario de producto en proceso, o en el inventario de productos terminados, como ustedes deben haber visto en contabilidad financiera, en contabilidad administrativa, dependiendo del grado de avance del producto. En cambio, el gasto va directo al estado de resultados. Los gastos no se activan. Los gastos van al estado de resultados, salvo que sea un gasto pagado por anticipado, que es una excepción. Los gastos que nosotros estamos pagando vencidos al estado de resultados, jamás un gasto se activa. Teniendo claro esa diferencia, todos los costos son operacionales, todos, y los gastos, ¿qué gastos son operacionales? Los denominados GAP. ¿Cuáles son los GAP, muchachos? Los gastos de administración y venta. Los gastos generados por las áreas de administración y venta son considerados gastos operacionales. El resto de los gastos que no sean originados por las áreas de administración y venta son considerados gastos no operacionales. Los gastos, los intereses pagados a los bancos, los gastos financieros. A eso me refiero. Gastos de seguridad, gastos generales, son todos esos no operacionales. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de gastos, tenemos que hacer la relación de ingresos versus salidas. Salidas o desembolsos. El egreso, ustedes lo registran en el momento que pactan la operación, como vimos en contabilidad financiera. ¿Qué es lo que es la salida, en cambio? La salida es una disminución del efectivo, es un desembolso de efectivo, es una reducción de efectivo, es una salida. Antónimo de lo que es una entrada. Por lo tanto, la misma relación que nosotros veíamos entre ingreso y entrada se nos da entre ingresos y salidas. Ustedes, cuando incurren en un egreso, cuando pactan un egreso, reciben la factura de un proveedor, por ejemplo, registran el egreso. Pero la salida se va a producir cuando ustedes paguen el egreso. Por lo tanto, egresos y salidas no son sinónimos. Los egresos se tienen que transformar en salida en algún minuto en el tiempo, porque yo tengo que cumplir con mis obligaciones, con las obligaciones financieras contraídas, totalmente de acuerdo. Pero los egresos no son sinónimos de la salida. Los egresos deben transformarse en salida. La misma figura como los ingresos deben transformarse en entrada. Por lo tanto, nosotros tomando en cuenta estos dos factores, muchachos, podríamos construir dos reportes. Un reporte que diga ingresos menos ingresos, entre paréntesis, que está negativo, ¿no? Está restando. Y esto me daría resultado. Y podríamos tener otro reporte paralelo que diga entradas menos salidas. Y eso nos debiera generar un superávit o déficit. El reporte que ustedes tienen a la izquierda
de la planilla, no se marca, pero el que tienen acá, ingreso menos egreso resultado, ese es un estado de resultados, lo que vimos nuevamente en contabilidad financiera. Ingresos menos costos y gastos, menos los impuestos, nos da el resultado, ¿no? Que podrían ser utilidades después de impuestos o pérdida después de impuestos. Y este está construido sobre la base del devengado. En cambio, el formato que tienen a la derecha es un formato de flujo de efectivo. Estas son las entradas que ustedes generaron en un periodo, y estas son las salidas que ustedes generaron en un periodo. Por lo tanto, aquí tienen el superávit o déficit de efectivo del periodo. No son iguales. Desde el punto de vista contable, más se preocupa del término de la izquierda, y eso es lo que veíamos nosotros en contabilidad financiera. ¿No es cierto? El estado de resultados, para después con esa información poder construir el balance general de la compañía. Siempre partíamos construyendo el estado de resultados primero. O sea, hacíamos el balance de 8 columnas, si es que se acuerdan, y con las columnas 7 y 8, ¿no es cierto?, teníamos el balance entre las columnas 5, 6, y en las 7 y 8 teníamos el estado de resultados. Y necesitábamos lo que quedara en el estado de resultados para poder cerrar el balance general de la compañía. Pero este resultado es habitualmente utilidades, ¿no? No sabemos si estas utilidades están en efectivo o no están en efectivo, porque esto está construido sobre el devengado. Aquí están los ingresos registrados en el momento que se pactan, independientemente que se paguen o no, y aquí están registrados los egresos en el momento que se pactan, independientemente que se paguen o no. Por lo tanto, este resultado está sobre la base de devengado, no sobre la base de percibido. En cambio, acá tengo todas las entradas que tuve en el periodo, perdón, en este pedacito. Todas las entradas que tuve en el periodo, y aquí tuve todas las salidas que tuve en el periodo. Por lo tanto, si genere superávit o déficit efectivo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta comparación? Es fundamental en contabilidad, en finanzas. Trabajar con los dos. Esto es la utilidad que se devengó en el periodo, y este es el superávit o déficit efectivo que generé en el periodo. ¿Por qué es tan importante el análisis de los dos y con mucho foco en en el segundo, la segunda columna? Porque tú puedes tener pérdidas en un periodo. Puedo tener pérdidas en un periodo. ¿Puedo tener déficit de efectivo en un periodo? O sea, si ustedes dicen... Porque, o sea, sea, es que si no la empresa se quedaría sin liquidez. Pero claro, porque tú dices, el año pasado generé 100 millones de entrada y 110 millones de salida, quedé con menos 10. Pero me explican ustedes, es como que usted, ¿cuánto tienes en el bolsillo? Tengo menos 25.000 pesos. ¿Cómo me explicas menos 25.000 pesos en el bolsillo, man? El déficit, que se puede plantear en una planilla Excel sin problema, en términos reales no existe, pues, muchachos. Porque si el año pasado generé menos 25.000 o menos 10 millones, significa que a alguien le dejé de pagar. Porque tengo que llevar eso a cero. No existe el menos desde el punto de vista real. Porque, ¿cuál es tu mínimo efectivo? Cero. Pero, profe, ¿y si se endeuda uno y así Sí, sigue está la bien. compañía? Pero si te endeudas, generaste una entrada, pues. Porque cuando te prestaron plata, ¿dónde entró el dinero? Lo que tú me estás planteando es cubrir el déficit, Oh, por supuesto. Pero si tú no estás, que ahí estás mirando para adelante, no hacia atrás. Porque si yo te entrego que el año 2019, el 2020, por ejemplo, generaste un efectivo negativo, significa que a alguien le dejaste pagar. Porque ya no lo cubriste en el año. Porque si tú te hubieras conseguido un crédito para cubrirlo en el año, habrías tenido por lo menos cero en esta línea, no negativa. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Profe? sí, profesor. Profe, entonces, ¿en qué tipo de situaciones uno usa el déficit? Como dijo usted, no puede haber como plata negativa. No, Entonces, o sea, tú puedes proyectar un déficit.
planeación, puedes proyectar un déficit hacia adelante, ¿me sigues? Puedes Sí, proyectar, sí, sí. pero tienes que también proyectar cómo cubrirlo. Ah, ya, se usa Lo como que no concepto puede más que existir, como número, ¿no? lo que no puede existir es un déficit histórico. Porque eso, o sea, si existió, significa que a alguien le dejaste de pagar. Y si a alguien le dejaste de pagar, tú corres el riesgo de que a ese personaje o a esa entidad que tú dejaste de pagarle, te puede pedir la quiebra a la compañía. Por incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones. Si yo dejo de pagar el IVA, si dejo de pagar remuneraciones, si dejo de pagarle a un proveedor, si dejo de pagarle a un banco, si dejo de pagar una emisión de efectos de bono, de efectos de comercio, todos esos acreedores pueden pedirme la quiebra. Entonces, un déficit histórico de efectivo es gravísimo. O sea, ya es maravilloso que hayas sobrevivido al déficit. ¿Me siguen? Ya eso es admirable, digamos. Que hayas sobrevivido al déficit ya es admirable. Por lo tanto, en general, nosotros no debiéramos tener déficit histórico. Ahora, cuando tú estás proyectando, que lo vamos a ver en el curso, lo vamos a ver en la parte de proyección, ¿no es cierto?, de cifras, cuando estemos en la parte de planeación financiera, y uno puede proyectar un déficit, pero cuando proyecta un déficit, automáticamente tiene que proyectar la cobertura de ese déficit, o sea, cómo voy a cubrir ese déficit. Porque si no, estás proyectando una cesación de pagos, estás proyectando un default. Y eso es impresentable desde el punto de vista de gestión financiera. Tengo que buscar cómo cubrir los déficits. Por eso que es tan importante porque este reporte de acá de la derecha nos puede señalar, ¿no es cierto?, un riesgo de quiebra. En cambio, el reporte de la izquierda, puntualmente no hay riesgo de quiebra si yo tengo pérdida en un año. Si tengo déficit en un año, tengo un tremendo riesgo de quiebra. Esa es la diferencia que tenemos entre el tema 1, bueno, por ahí. Efectivamente, por ahí lo que le pasó al Barcelona, digamos, con el término de Messi. ¿Ok? Exactamente Profe. por ahí podría ir la figura. A ver, muchachos, les voy a pedir un minuto, porque estoy teniendo algún leve problema con la conexión, así que vamos a hacer un cambio de conexión y seguimos de inmediato. Denme un minuto, de nuevo en la grabación. Ya, les decía entonces que lo que me decía el compañero recién respecto al tema de Messi y el Barça, efectivamente ahí tenían un problema de generación de efectivo, pero más que nada es por un tema regulatorio de la Liga Española, digamos, que no permite a los clubes, que es un fair play financiero, no permite a los clubes tener remuneraciones para sus jugadores que superen el 70% de los ingresos del club. Y en el caso del Barça, con la renovación de Messi se iba al 130%. Por eso que era imposible que con esa carga de remuneraciones pudieran, digamos, renovar. Y eso está asociado efectivamente a tratar de evitar esto, de evitar un déficit a futuro. Esas medidas de fair play buscan efectivamente la reducción del déficit, pero del déficit futuro. Hoy día el club tiene pérdidas, el Barça, como la gran mayoría de los clubes grandes de fútbol, pero no generan todavía déficit. Cuando empiezas a generar déficit es cuando el problema está complicado, porque estás generando, digamos, una incapacidad de pago de tus compromisos. Y eso, ¿cómo han ido cubriendo ese déficit? Esencialmente, ¿no es cierto?, por inyecciones que les empiezan a hacer los canales del fútbol que transmiten el fútbol, las ligas, etc. Y así financian clubes que están, los clubes más grandes en general, en Inglaterra, en España, en Italia pasó en un minuto, después tuvieron que bajar la plantilla, en Argentina, están técnicamente con deuda mayor que los activos que tienen, o sea, están técnicamente quebrados. Pero bueno, ese es el punto que tenemos que nosotros contemplar cuando hacemos un análisis financiero. Por un lado están
los flujos de efectivo que nosotros generamos como compañía, que es la relación entrada y salida, y con las utilidades que estamos generando como compañía, o los excedentes que estamos generando, los resultados que estamos generando, por el lado, ¿no es cierto?, del devengado. Por lo tanto, si la utilidad de una empresa son 100 millones, eso no significa que los 100 millones estén disponibles en la caja, ni mucho menos, porque los 100 millones se construyeron con el criterio del devengado, y lo otro es entrada versus salida. ¿Estamos más o menos claros con esos conceptos? Profe, ¿Dale? por eso una vez dijo que se podía tener como un aumento de las utilidades o un déficit de efectivo, y Sí. dijo porque había cuentas por cobrar, muchas cuentas por cobrar. Exactamente, perfectamente. Tú podrías tener una empresa que tiene utilidades, sin embargo tiene déficit de efectivo. Ujú. Porque efectivamente los clientes a los cuales tú les vendiste no te han pagado, por ejemplo, y tú le has pagado a todos los proveedores, se te generó un déficit de caja. Ujú. Absolutamente válido, factible lo que tú estás planteando. ¿Ok? Por lo profe, tanto, dime. al final las entradas y las salidas van directamente relacionadas con la liquidez que tenga la empresa. Perdona, no te escuché muy bien. Háblame un poquito más fuerte. Que las entradas y las salidas van directamente relacionadas con la liquidez que tenga la empresa. O sea, un concepto que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Que son los conceptos de rentabilidad y liquidez. Sí, la liquidez tiene que ver con la generación de efectivo que una compañía tenga. Sin lugar a dudas, la liquidez tiene una directa relación con esto. Con la capacidad de la empresa, la liquidez tiene que ver con la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos. O sea, tengo que tener el superávit, o sea, tengo que tener el efectivo suficiente, no superávit. Tengo que tener el efectivo suficiente para cumplir en tiempo y forma mis compromisos. Eso es lo que me va a dar viabilidad financiera. Eso es lo que me va a dar continuidad desde el punto de vista financiero. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Pues nada, ¿alguna otra duda o consulta, muchachos? Bien, aprovecho de preguntar si se ha conectado Daniel. Sí, profe, aquí estoy. Acá, perfecto. Entonces vamos a detener la grabación.